basado en el entrenamiento concurrente. Básicamente pues es presentado por mi persona y acá está la persona entrenada, pues su nombre es Daniel Garzón y la caracterización está en el anexo del informe final. Básicamente, este video va a tener 4 momentos. El primer momento es esquema general de trabajo propuesto. El segundo momento son los efectos a nivel metabólico y vías de impacto. Y el tercer momento son los referentes metodológicos que hablan de la programación para las personas principiantes. Y también tenemos una referencia de las personas ¿qué? De personas que hablan del entrenamiento de fuerza normal. Conclusiones, alcances y limitaciones. En el esquema general tenemos básicamente 3 microciclos. El primer microciclo son 2 sesiones, o bueno, la primera semana son 2 sesiones, 31 de octubre y 2 de noviembre. En la segunda semana se manejaron 4 sesiones del 4 de noviembre al 11 de noviembre. Y en la tercer microciclo se manejaron 4 sesiones del 11 de noviembre al 17 de noviembre. Este periodo se caracteriza por ser un periodo de preparación física general, donde pues como objetivo tiene desarrollar la fuerza base y la resistencia base. Básicamente el objetivo del entrenamiento de fuerza es la adaptación neuronal por medio de cargas del 40 al 70%. Y en la adaptación en la resistencia anaeróbica también son adaptaciones neuronales, pero también pues del desarrollo de la capacidad aeróbica por medio de métodos continuos y también método Farlek y salto de soga. Tenemos, acá están los objetivos por semana y los objetivos por sesión que dan cumplimiento al objetivo por semana. El primer objetivo de la semana número 1 básicamente es evaluar la aptitud cardiovascular en personas sedentarias o de baja condición física general. Identificar pues estas zonas de entrenamiento o trabajo base de la frecuencia cardíaca utilizando el método de Carbonell para el desarrollo de las demás sesiones. Entonces, para dar a cumplir este objetivo se dan 2 momentos o 2 sesiones. En primera sesión, pues la aplicación del test de Ruffier, que como finalidad tiene evaluar esa aptitud física cardiovascular que buscábamos evaluar al principio o en el objetivo semanal. Y el segundo entrenamiento, pues se hizo un entrenamiento oxidativo, que más adelante vamos a hablar de esto, que habla sobre la identificación de estas zonas de entrenamiento utilizando el método de Carbonell. En la segunda semana ya tenemos el desarrollo de la asimilación de la técnica en cuanto a los ejercicios de fuerza para una correcta ejecución y así tener una mayor estimulación muscular. Y en el segundo, bueno, también es el desarrollo de la capilaridad, de la capacidad de transporte de oxígeno y la eficiencia aeróbica. Esto pues nos lo da básicamente es el entrenamiento de resistencia y se desarrolla por 4 sesiones, sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 6, donde pues la sesión 3 busca identificar pues cuántas repeticiones puede hacer por ejercicio de fuerza con el peso corporal y cómo es el comportamiento de la frecuencia cardíaca sometido pues a un entrenamiento de Farlek, que primero pues que manejan cambios de ritmo. Igual en la sesión 4 pues también es la identificar cuántas repeticiones puede hacer por ejercicio de fuerza con el peso corporal involucrando un mínimo porcentaje de posible RM. Ya vamos a hablar del posible RM también del comportamiento de la frecuencia cardíaca por medio del entrenamiento de Farlek. Y la sesión 5, sesión 6 igual. En la semana 3 ya teníamos, el objetivo cambia y es el desarrollo de la asimilación de la técnica, pues obviamente para una correcta ejecución, para tener una mayor estimulación muscular, pero también es aumento del gasto cardíaco por medio de la frecuencia cardíaca, realizando un aumento del tiempo de trabajo en cuanto a la densidad. La densidad aún así se le dio 1 minuto de descanso entre cada serie, pero estas series ya no tenían estas series, el tiempo pues era mayor. Acá tenemos pues la estructura se manejó así en cuanto a la planificación, fueron 3 estructuras. La primera
Bueno, 3 esquemas donde pues básicamente tienen lo mismo, que es una descripción básica del entrenamiento y acá podemos evidenciar cuántos días se dejaron de descanso de por medio de cada entrenamiento. En la semana 1 solo hubo un día de descanso entre días de entrenamiento, en la semana 2 por tiempos de disponibilidad. Por temas de disponibilidad se hicieron 3 sesiones continuas. De la primera a la última, pues básicamente se manejaron grupos musculares diferentes para no tener intervención o bueno, mayor intervención en las otras grupos musculares. Y en la semana 3, en la primera sesión, básicamente hubieron 2 días de descanso con respecto a la tercera y cuarta. Y en la tercera y cuarta a la última, pues hubo un día de descanso. Entrenamiento de fuerza. Este es el esquema general del entrenamiento de fuerza. Acá tenemos el nombre de los ejercicios realizados por todas las 10 sesiones y acá tenemos qué ejercicios se realizaron, con cuál posible RM y con cuántas repeticiones. Básicamente es importante mencionar que dice posible RM porque a una persona que es principiante no se le debe realizar trabajo de RM, ya que la repetición máxima se debe realizar con la mejor técnica para poder levantar esos pesos, que es de la máxima repetición. Estas personas no tienen esta asimilación de la técnica, es por eso que no se le hace el RM como tal, pero sí, pues en este caso se manejó un porcentaje de posible RM por medio del método de por medio del método de error y bueno, más adelante voy a hablar de eso. Donde básicamente al entrenado se le proporcionó un peso y por medio de este peso se identificaba cuántas repeticiones era capaz de hacer y por medio de este peso y estas repeticiones se sacaban el resto de porcentajes por medio de calculadoras de RM. Estas calculadoras nos muestran si en una repetición con una correcta ejecución del movimiento es capaz de realizar más de 3 repeticiones. Esto quiere decir que con este peso se puede manejar de tantas a tantas repeticiones. Así se determinó, o bueno, de esta forma se determinaron los porcentajes que se pueden evidenciar en esta tabla en cuanto a RM y pues obviamente por ejercicio individual. No todos los ejercicios involucran los mismos grupos musculares y es por eso que se le saca posible RM por ejercicio y no por ejercicio en general. Bueno, en la primera semana, ya vamos a hablar más específicamente de esto. En el entrenamiento de resistencia, en toda la intervención, básicamente al principio se manejó el test de Ruffier, luego la carrera continua utilizando la vía oxidativa y ya en la segunda semana ya no se utilizaba la vía oxidativa, pero se le añadía una vía glucolítica anaeróbica, que ya vamos a hablar más a fondo de esto, con sus sustratos energéticos y demás, y aumentando esta intensidad de los ejercicios y la duración también, pues era más corta, duración más corta e intensidad más alta. Y en la última semana ya no se manejaban sistemas energéticos oxidativos, sino ya se manejaban en sistemas energéticos más anaeróbicos, como la glucólisis rápida y la vía de los fosfágenos. Entonces, básicamente esta fue la transición entre las 3 semanas. Se buscaba hacer un aumento de la intensidad en cuanto a las semanas de la intervención. Para identificarlas, ya vamos a hablar de bioenergética o bueno, de metabólicamente, que es vías energéticas pero no utilizadas en cada ejercicio, dependiendo pues de su ejecución. Y nos basamos en esta tabla que es del autor, o bueno, es sacada del libro de periodización de Podba y Busicelli del 2019. Este se encontraba en bibliotecas, se tomó una foto, el libro proporcionado esta imagen que habla de pues las zonas, la intensidad y la zona, la duración del evento, duración del ejercicio, nivel de intensidad, nivel o intensidad. Esta es la intensidad que se manejaba, máxima, alta, moderada lenta, baja, moderada, baja, baja. Los sistemas energéticos primarios, dependiendo pues de la intensidad,
y pues el porcentaje o la contribución del porcentaje, contribución bioenergética dependiendo pues de estas zonas de entrenamiento. Y en cuanto a la fuerza, se utilizaron dos tablas, esta y una que ya vamos a mostrar más adelante, para la identificación de vías metabólicas. Esta información fue suministrada por medio del libro Bioenergético de las fibras musculares del ejercicio de López Chicharro. Básicamente López Chicharro nos habla de el ejercicio de fuerza y qué vías energéticas, o bueno, qué tipo de ejercicio proporciona, qué tipo de ejercicio requiere ciertas vías metabólicas o vías energéticas. Entonces, y acá pues dice el tiempo. Iniciemos con la primera semana. Acá tenemos el esquema específico donde tenemos la descripción, el lugar donde se realizó y el objetivo de la sesión. En esta primera sesión, en la primera semana, hubo dos entrenamientos que fueron básicamente de resistencia. El primer entrenamiento fue una resistencia un poco más anaeróbica, donde se tuvo una intensidad moderada a lenta, ya que pues según la tabla, ejercicios menores a 30 segundos, se habla de una intensidad alta con un sistema energético donde pues es con predominancia de la fosfocreatina y la glucólisis rápida. Pero pues ya son 45 segundos a una intensidad más bien moderada, baja, moderada alta, donde pues es un entrenamiento mayor a 30 segundos y está entre el intervalo entre 30 segundos y 2 minutos, con una intensidad moderada alta. Básicamente los sistemas energéticos principales inició siendo un sistema anaeróbico, convirtiéndose en un sistema aeróbico, donde se hablan de la glucólisis rápida y la glucólisis lenta, iniciando como la glucólisis anaeróbica sin presencia de oxígeno y convirtiéndose en la glucólisis aeróbica con la presencia de oxígeno. Como sustrato energético de la glucólisis, pues es la glucosa y el glucógeno, y se pues realizan estas rupturas dependiendo pues, si hay oxígeno, pues por medio o ayuda del oxígeno. Ya, es como esto. Y luego pues ya tenemos bueno, la carrera continua, que esta carrera pues es donde se determinaron las zonas de entrenamiento y esto pues es determinado, pues se determinó, el entrenamiento fue de 3 a 30 minutos. Entonces el sistema energético primario es el oxidativo y pues la intensidad fue moderada alta por los porcentajes de frecuencia cardíaca determinados. Entonces, el sistema energético pues es el oxidativo, donde pues hablamos de la fosforilación oxidativa que es obtenida por medio del ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs de la glucólisis anaeróbica. Entonces, básicamente, la fosforilación oxidativa usa como sustrato energético lo que nos proporciona el ciclo de Krebs, que es el NAD, el FAT, y pues es básicamente nos proporciona adenosine-trifosfato en la mitocondria a través de la cadena de transporte de electrones. Son ejercicios de larga duración a una entre baja y moderada intensidad. Acá tenemos el microciclo de objetivos de la segunda semana. Se puede decir que la semana 2 tuvo prevalencia el sistema, bueno, dos sistemas, que es bueno, inicia siendo un sistema energético oxidativo y se convierte en un sistema anaeróbico. Entonces, básicamente hubo la sesión 1, sesión 3 y sesión 4, donde se utilizó el mismo método que es el Farlek, donde se utilizaron 4 minutos de carrera continua. Estos 4 minutos de carrera continua tienen predominancia en el sistema energético pues oxidativo, porque pues es un entrenamiento, pues según la tabla mayor a 3 minutos y la intensidad es moderada a baja. Entonces, pues igual, pues hay una fosforilación oxidativa convirtiéndose en una glucólisis. Gracias al cambio de ritmo, ya que inician los 4 minutos de carrera continua, hay presencia de oxígeno y ese oxígeno nos permite pues generar o bueno, metabolizar
pues ciertos sustratos energéticos, pero cuando el requerimiento energético cambia y pues se necesita ¿qué? Mayor, bueno, se necesita mayor contribución energética, entonces se utiliza la glucólisis anaeróbica, donde pues como sustrato energético tenemos la glucosa y el glucógeno, que básicamente pues son ejercicios de alta intensidad y corta duración, que en este caso son 30 segundos de carrera a alta intensidad. Entonces ya no tenemos presencia de oxígeno y es por esto que el cuerpo empieza a hacer, bueno, tiene una producción de lactato y esta producción de lactato nos ayuda a producir energía. Digamos que es importante mencionar que la producción de lactato puede o es muy relevante en la fatiga muscular, pero pues gracias al ciclo de Cori vuelve este lactato lo convierte en una molécula de glucógeno, de glucógeno, que básicamente vuelve a este ciclo de la glucólisis y nos sigue proporcionando energía. Y en el segundo método utilizado en el entrenamiento de resistencia, que es el test de 5.3, este test tiene una duración menor a 1 minuto. En este caso el intervenido tuvo 1 minuto 44, pero pues son factores como la coordinación y demás que son dentro del desarrollo del test, pero la intensidad de la frecuencia cardíaca estaba entre el 80%, entonces fue una intensidad alta. Pues se usa el ATP y la glucólisis rápida. Entonces, básicamente, pues es el ATP pues, y la fosfocreatina son son sustratos energéticos de la vía energética de los fosfágenos, que es anaeróbica. Básicamente, pues es la fosforilación de la molécula de creatina que nos proporciona una molécula de ATP que es anexada a la difosfato, y lo que pues, se termina convirtiendo en energía, que básicamente pues, es utilizada para regenerar ATP y poder tener mayor energía a mayores cantidades y un tiempo mayor. Y ya en la semana 2, en ejercicios de fuerza, nos basamos en otro autor que también habla del entrenamiento de fuerza y también nos habla que es el anexado. Se llama Gallo de Cabrera y hizo una investigación sobre bioenergética afín al desarrollo de la masa muscular. Entonces, pues habla básicamente del tipo de ejercicio que se hace en el entrenamiento de fuerza, que básicamente nos dice que cuando se hace una alta intensidad es de 1 a 6 segundos y esto se termina de 10 a 16 segundos. Esto proporciona energía pues limitada y se habla del sistema de fosfágenos. Y es cuando se hace entrenamiento de cargas pesadas. Son ejecuciones rápidas y se habla del 80% al 100% de RM. Mientras que el sistema anaeróbico láctico ya habla de 8 a 12 repeticiones, que fue el que tuvo relevancia en este entrenamiento, que básicamente pues habla es mediante la glucólisis anaeróbica, donde pues tiene como sistema principal anaeróbico láctico y predomina en ejercicios de mayor duración que requieren pues esfuerzos intensos pero no explosivos. Entonces, pues se usa el ácido láctico obtenido del sistema anaeróbico láctico. Y ya repeticiones mayores a 15 que se pudieron ver en el día 1 por medio del tren inferior, que se tuvieron repeticiones de 52, 48, pues ya se habla de un sistema aeróbico con presencia completa de oxígeno y pues se habla de un sistema aeróbico como la oxidación láctica o el sistema oxidativo. Esto dependiendo pues de los ejercicios. En la semana 2 tuvo predominancia el
sistema anaeróbico láctico, ya que pues eran ejecuciones entre 8 a 12 repeticiones, como lo menciona el autor, con presencia de oxígeno, pero pues eran ejercicios de alta intensidad, pero no de intensidad explosiva que necesitara sistemas energéticos como la fosfocreatina, por ejemplo. Entonces, básicamente fue el sistema anaeróbico láctico por medio de la generación de ATP de la glucólisis. Aeróbica anteriormente pues mencionada. Microciclo de objetivos de la tercera semana. Digamos que acá ya se tuvo una ejecución más anaeróbica, tanto en los ejercicios de resistencia como en el ejercicio de fuerza. En esta semana se realizó un Farlek en la primera semana. Cabe mencionar que estos Farlex tuvieron un aumento en la intensidad en el segundo momento que después de la carrera continua. Este Farlek, pues, a diferencia de los demás, tuvo una disminución en la carrera continua en cuanto a tiempo, porque el entrenador tenía síntomas gripales y era pues mejor realizar el entrenamiento de 3 minutos en carrera continua con un cambio de ritmo de 1 minuto con 30 segundos a alta intensidad. Entonces, la predominancia, ya vamos a hablar del sistema energético. Y se utilizaron saltos de cuerda. Estos saltos de cuerda se hicieron por medio de repeticiones y se evaluaron, o bueno, se determina el porcentaje gracias a la frecuencia cardíaca obtenida del entrenado. Entonces, el single, primeramente, pues en el segundo día se hicieron 150 repeticiones de salto con ejercicios de fuerza intercalado, donde se ha realizado 3 veces, 150 3 veces. Básicamente tiene como sistema energético primario la glucólisis lenta y la glucólisis rápida, ya que inicialmente se cuenta con presencia de oxígeno y luego, gracias a la misma intensidad y la poca densidad y el aumento del gasto cardíaco, pues se tiene un cambio de vía energética donde ya no hay tanta presencia de oxígeno y es necesario utilizar pues esta vía más anaeróbica. Igual la semana 3 y la semana 4. Siempre se realizaron 150 repeticiones, ya que se pudo determinar en qué zona de entrenamiento se encontraba la persona y se podía pues determinar este porcentaje dentro de la planificación del entrenamiento. Entonces, la predominancia de la vía energética de esta semana, básicamente, bueno, en la semana 3, fue de la glucólisis lenta, la transición de la glucólisis lenta y la glucólisis rápida. El Farlek funciona igual que el Farlek de la segunda semana, donde pues el sustrato energético de la glucólisis, bueno, los 3 minutos de carrera continua es la oxidación y el sustrato energético es lo que queda del ciclo de Krebs, como el NAD, el FAT y pues lo que nos ayuda a proporcionar energía por medio de la cadena de transporte de electrones. La glucólisis también, pues básicamente usa como sustrato energético la glucosa y el glucógeno. Son ejercicios de alta intensidad, entre el 70 y entre el 60, 70, 80, 90% con respecto a la frecuencia cardíaca. Y pues son de corta duración. Básicamente el entrenado hacía los saltos. Gracias a la buena técnica y ejecución del salto, realizaba 150 saltos en 1 minuto. Entonces esto hacía que la intensidad de la realización de estas repeticiones pues fuera tan alta, porque si una persona que no sabe saltar, que no tiene buena técnica en el salto, pues se va a demorar más haciendo estos saltos y pues la vía energética principal pues va a cambiar y va a ser otra. En cuanto al entrenamiento de fuerza, también se realizaron posibles CRMs. Cabe resaltar que durante toda la periodización se manejaron porcentajes entre el 40 y el máximo porcentaje de 70%. También determinado por ejercicios específicos. Se puede ver a rasgos generales que el entrenador pues tiene una mayor fuerza en tren inferior, aunque pues también tiene una buena ejecución, o bueno, desarrolló buena ejecución en cuanto a los ejercicios de fuerza. Tiene buena ejecución
pues para ser una persona principiante, tiene buena ejecución de la técnica, más sin embargo, en los ejercicios que no se realizaban las correcciones específicas, ya que este era uno de los objetivos principales del desarrollo del entrenamiento de fuerza en este periodo. Básicamente, algo que es importante era aumentar, era uno de los objetivos de la última semana era aumentar el gasto cardíaco para mejorar el transporte de oxígeno al sistema energético, en cuanto al sistema energético. Entonces, según el libro de respuesta y adaptación de la resistencia aeróbica, nos muestra o nos dice que a medida que aumenta el gasto cardíaco, también aumenta el consumo de oxígeno, lo que pues se refleja en la demanda de oxígeno del cuerpo durante el ejercicio. Entonces es por esto que se buscaba como hacer el aumento de la intensidad en esta última semana. El sistema energético principal utilizado en los ejercicios de fuerza era el sistema anaeróbico láctico, gracias a la duración, digamos que a las repeticiones, según el autor Gallo de Cardone, que es también este documento también va a ser anexado a la entrega final, y que nos habla de para el desarrollo, es decir, bioenergética, fuentes bioenergéticas para el desarrollo de la fuerza muscular. Y pues básicamente nos habla de que los ejercicios que se realizan de 8 a 12 repeticiones en una intensidad moderada alta, con un ¿con qué? Pues son ejercicios aeróbicos que tienen como principal sistema energético láctico y como principal sustrato energético la inosine-trifosfato, producida por medio del sistema aeróbico. Esto pues ya cerrando en la semana 3. Ya vamos a hablar en cuanto a la programación del entrenamiento según autores. Bueno, este autor, que es Acosta Arevalo, genera un programa para principiantes. Dentro de este programa de principiantes nombra unas pautas específicas para la periodización o bueno, programación del entrenamiento. La primera habla sobre la progresión gradual. Los principiantes pues deben comenzar con un programa de entrenamiento que permita una adaptación gradual, el estrés físico utilizando pesos ligeros y enfocándose en la técnica. Digamos que algo que le faltó a este programa fue este principio, ya que en la segunda semana y en la tercera ya se involucraban porcentajes de entre el 60 y el 70% en cuanto al posible RM. También habla de las adaptaciones neuromusculares, que es lo que pues es uno de los objetivos de este programa, que es que en las primeras semanas nos iban a desarrollar mayor cambio físico. Básicamente las adaptaciones son neuronales. Las mejores en fuerza pues provienen principalmente de las adaptaciones que se generan a nivel neuromuscular, como el reclutamiento eficiente de las fibras musculares. Digamos que en este ítem el programa tuvo un desarrollo cercano. En cuanto a la intensidad recomendada, se recomienda trabajar con un peso que permita realizar entre 8 y 12 repeticiones, lo que equivale aproximadamente al 50% del 1RM en las fases iniciales. Esto permite estimular la fuerza sin sobrecargar el cuerpo. Cabe resaltar que el autor en este ítem de la intensidad recomendada hablaba sobre el RM, que a las personas principiantes no hay que sacarles RM, hay que sacar es un posible RM para el desarrollo pues, del trabajo. También habla de adaptaciones a largo plazo. A medida que el principiante progresa, el ritmo de mejora disminuye. En este punto es necesario ajustar la intensidad, volumen o complejidad para seguir progresando. En este caso no aplica, ya que se realizó a solo un mesociclo, solo 3 microciclos. Entonces, pues las adaptaciones serían en una programación a largo plazo, pues se debe tener en cuenta este ítem. Enfoque integral del programa. El programa debe ser integral basándose en los principios de sobrecarga, progresión y especificidad. Y también debe incluir ejercicios que trabajen todos los grupos musculares principales. El programa quería pues acercarse a este ítem, pero pues finalmente la organización de cada ejercicio no cumplió con lo requerido
según este autor. Entrenamiento consistente y moderado. Se recomienda entrenar entre 2 y 4 veces por semana, con descansos adecuados entre sesiones para permitir una recuperación efectiva y evitar el agotamiento. Este ítem tampoco se cumplió a causa del factor de falta de tiempo y disponibilidad por parte, pues, de los dos factores, como el entrenador y el entrenado. Entonces, se realizaron, como se pudo ver en la semana 2 y en la semana 3, entrenamientos de 2 a 3 sesiones seguidas. Entonces, no hubo una correcta recuperación entre estas sesiones, y esto, pues, según este autor, es perjudicial en el desarrollo de la siguiente sesión, porque pues, se genera agotamiento. Este segundo autor, que habla de programación del entrenamiento según Costa Arevalo, y nos habla de la elección y el orden de los ejercicios. Entonces, el tipo de entrenamiento pues debe ser cuerpo entero. Estos ejercicios por grupo muscular, 1 o 2 ejercicios por cada grupo muscular principal. Este tampoco se cumplió, ya que en un ejercicio se manejaban entrenamientos multiarticulares, que este autor decía que era mejor implementarlos y ya con el tiempo y con una buena ejecución y que ya tenga experiencia. Se incluye, también habla de la progresión en el tiempo y el objetivo principal. Y tenemos este otro autor que habla de la planificación del entrenamiento según Nagnara del 2013, que habla del efecto o el efecto del entrenamiento concurrente. Y básicamente nos dice que el objetivo del entrenamiento debe definir los objetivos claros, como mejorar fuerza, potencia, resistencia y composición corporal. Pues esto guiará la elección de ejercicios, intensidades y volúmenes. Digamos que en este entrenamiento, aunque fue de corta intensidad, se intentó acercar a este ítem, pero pues finalmente no lo logró. Estructura del programa, pues debe tener una modalidad de entrenamiento, incluir entrenamiento de fuerza como pesas libres y máquinas, y un entrenamiento aeróbico como el ciclismo y correr. En cuanto al entrenamiento de fuerza, de pesas libres y máquinas, en este programa no se evidenciaron entrenamientos en máquinas, todos fueron pesos libres. Entonces, es importante mencionar esto. Intensidad del entrenamiento de fuerza de 5 a 8 repeticiones máximas para fuerza máxima, de 10 a 15 repeticiones para hipertrofia, de 15 a 20 repeticiones para resistencia muscular. Eso pues cabe resaltar en personas no ya entrenadas, no principiantes, que ya quieran pues tener una mejora en estos aspectos. Entonces ahí el autor nombra en cada uno en cuántos porcentajes de repetición máxima se debe mantener para cumplir los objetivos. En cuanto al volumen de entrenamiento, habla de una carga total, determinar el número total de series y repeticiones con 3,18 libras, repeticiones totales en 13,5 semanas. Básicamente, la carga total determinada no se realizó en cuanto a la periodización, no se tuvo en cuenta una carga total. Básicamente, la carga fue suministrada por medio de las semanas, a medida que pasaban las semanas, y con el objetivo general que era incrementar pues la intensidad. Y en la periodización nos menciona que debe ser flexible y no lineal, ya que se deben ajustar cargas e intensidades según la recuperación y el estado físico del entrenado. En este ítem, el esquema general planteado por esta parte, digamos que sí cumplió, ya que pues algo que pasaba, algo que se tenía planificado y algo que pasó realmente, pues era que se planificaban intensidades altas y realmente se desarrollaban intensidades entre el 50 y el 60%. Esto está especificado ya en cada una de las sesiones. Pues gracias, o bueno, gracias no, sino en base a ese estado físico que tenía la persona, y menos que no se tenían, digamos, tiempos de recuperación efectivos, entonces pues el estado era importante. La recuperación, evaluar sueño, nutrición y estrés que afecta la recuperación, esto tampoco se tuvo en cuenta. Análisis de resultados, realizar análisis estadístico para ajustar programas según los resultados. Consideraciones prácticas, pues seguridad y técnica y variedad del ejercicio.
Eso de variedad del ejercicio sí se tuvo en cuenta, pero pues acá dice que acá se debe tener diferentes grupos musculares y mantener el interés de la persona. Digamos que este programa sí tuvo entrenamiento, sí tuvo ejercicios diferentes con grupos musculares pues diferentes, digamos que entre una y dos sesiones sí se manejaban los mismos grupos musculares, entonces digamos que eso fue una falencia. El objetivo del entrenamiento, variar los ejercicios, con fatiga pues localizada, ejercicios de core y estabilidad, variación en el orden, resumen en el orden ideal. Digamos que sí se involucraron ejercicios de core y estabilidad, pero solo en la segunda semana, en la segunda sesión. El resto fueron ejercicios de tren superior y tren inferior. El objetivo es esencial, en este caso pues era un desarrollo neuronal más que físico, pero pues en la programación y en el entrenamiento que tenga que sea a mayor tiempo, a larga duración, pues sí se debe tener en cuenta estos objetivos, como la fuerza, la hipertrofia, la resistencia, y pues ahí el autor define qué porcentajes y intensidades deben manejar si estos son los objetivos. Conclusiones. Básicamente, los principiantes deben iniciar con un programa que permita al cuerpo adaptarse lentamente al estrés físico y el entrenamiento de fuerza. Esto incluye el uso de pesos ligeros y un enfoque en la correcta técnica de los ejercicios, priorizando la seguridad y la sostenibilidad del entrenamiento. Es importante que las personas que son principiantes empiecen a manejar pesos desde su propio peso corporal, y ya después de un buen desarrollo de la técnica de cada ejercicio se pueden ir implementando pesos, pero con pesos muy ligeros y RMs muy bajos, no entre el 70 y el 60. Y las alcances y las limitaciones durante las primeras semanas, la mayor parte de las mejoras en fuerza pues provienen gracias a estas adaptaciones neuromusculares. Y las limitaciones, digamos que sí se puede hablar de el tiempo que tenía cada una de las dos partes para poder desarrollar el entrenamiento. Y el entrenamiento tampoco debe ser muy alto, porque algo que pasó en la última semana es que las dos sesiones fueron muy altas y en la tercera ya había un estrés mayor que pues no hacía que el entrenador tuviera menos motivación gracias a ese estado físico que se había generado por una pues sobrecarga. Entonces es importante y ya, gracias.